Bueno, el tema de hoy es festejando el Día de Muertos en México. Se originó en la cultura mesoamericana, en el territorio mexicano, donde se daba gran importancia a la muerte. Con la llegada de los españoles, esta celebración se hizo mestiza. Y bueno, se unieron nuevos significados católicos. La conmemoración empieza desde el 31 de octubre, con veladoras encendidas, flores y fotografías de nuestros difuntos. En el Día de Muertos, hoy en específico, ¿verdad? Según la tradición, los seres queridos que han fallecido nos visitan a sus parientes vivos. Esta festividad es considerada por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Además, es símbolo de la identidad nacional para los mexicanos, para todos nosotros. Para conocer más de esta tradición, nos acompaña el ingeniero civil experto en este campo, ¿verdad? Le encanta la historia y las tradiciones mexicanas, el ingeniero Leopoldo Espinosa Benavides. Gracias por acompañarnos, ingeniero. Es ingeniero civil por la Universidad Autónoma de Nuevo León y ha sido fundador y rector de dos grandes universidades acá, la Universidad Metropolitana de Monterrey y la Universidad Metropolitana de Coahuila. Es un estudioso de la historia y la geografía. Ha precedido la Sociedad Neoleonesa, ¿verdad?, en historia, geografía y estadística. Es miembro de la Asociación de Cronistas Municipales de Nuevo León y del Consejo Metropolitano de la Crónica y del Grupo de Diálogos de Historia. Es cronista de la ciudad y cuenta con premios nacionales e internacionales, entre ellos el Premio Nacional de Ingeniería Civil, Medalla al Mérito de la Crónica, por parte de la Asociación de Cronistas Municipales, Medalla Civitas Solernum Hippocrática de Estudios Universitas por la Universidad Pública de Salerno, Italia, y muchos más. Para nosotros es muy grato reconocer estos premios tan meritorios, ¿verdad?, por esta preparación y entusiasmo que tiene hacia la historia y a su disciplina, a su propia carrera. Es un honor que nos acompañe hoy, ingeniero Leopoldo Espinosa. Es un verdadero honor que en este Día de Muertos nos hable de esta tradición. Bienvenido, ingeniero. Le cedo el micrófono. Muchas gracias, Lupita. Bueno, pues realmente es para mí una oportunidad que no había tenido de conocer a esta Federación Mexicana de Enfermería Quirúrgica. Y creo que de una u otra forma todos aprendemos de todos. Y ustedes tienen una organización, en estos minutos que los estoy escuchando, una organización muy bonita en donde hay mutualismo y en donde se organizan eventos de carácter nacional, incluso internacional. Gracias. Vamos a hablar un poco de las tradiciones mexicanas en el Día de los Muertos o festejando el Día de los Muertos en México, ¿verdad? El tema, pues es un tema serio, así que voy a iniciar comentando rápidamente una anécdota de un abogado muy destacado aquí en Nuevo León, que se llama Luis Santos de la Garza. Luis Santos de la Garza me dijo hace más de 30 años algo que lo he repetido porque me impactó. Dice, me pregunta, ¿tú sabes cuáles son las 4 etapas de la vida de un hombre? Y apenas iba a contestar yo y me dijo, mira, no batalles, son 4. Primero, la niñez. Después, la madurez. Luego, la vejez. Y por último, qué bien te ves. Entonces, ya cuando te empiezan a decir qué bien te ves, pues ya estás realmente muy mal. En fin, ese es para romper un poco el hielo. Vamos a hablar de lo que nos ocupa, el tema serio del Día de los Muertos. Porque para hablar del Día de los Muertos, pues tenemos que hablar obviamente, de la muerte. Y hay diversas formas de morir o diversas clasificaciones de la muerte. La muerte normal, digamos,
esa es la que sobreviene en orden cronológico. Mueren pues primero los bisabuelos, luego los abuelos, los tíos y los padres. La muerte esperada, esa llega con la vejez y tiene la ventaja de permitir a los deudos prepararse y entender que la vida pues tiene un fin. Hay otra muerte, la tercera digamos, es la muerte dolorosa, es la que culmina una enfermedad que entre más larga esa enfermedad pues se vuelve más penosa, digamos, ¿verdad? Y la muerte en un accidente que es un azar odioso, ¿verdad? La muerte más desagradable e ingrata es la de un descendiente. Es horrible porque es inesperada y además pues es antinatural. La muerte de un hijo devasta para siempre la vida de sus padres. Ya no podrán olvidarlo nunca. Quedan con un trauma permanente, ¿verdad? Cuando mueren los hermanos, los amigos y pues los coetáneos, compañeros de generación, vecinos, qué sé yo, pues eso nos recuerda que la hora de partir para nosotros ya se acerca. Y en buena medida eso es lo que hace que duela más de lo normal, de lo que nos debería doler. El trago amargo de la despedida, pues no es el funeral. Eso no es lo más doloroso. Lo pesado viene con la ausencia real y permanente del difunto, porque pues ya no hay vuelta atrás. Nos damos cuenta que debemos acostumbrarnos a vivir siempre con el dolor. Por eso, en todas las culturas, para recordarlos a los muertos y suavizar su ausencia, hay un día que se celebra a ellos, un día de los muertos. La humanidad divide sus tradiciones mortuorias tal como sus tradiciones o sus religiones, digamos, ¿no? Sus costumbres religiosas. En el mundo árabe musulmán, que son alrededor de 2.000 millones de personas, ellos celebran el Día de los Muertos o Día de los Huevos, así le llaman porque son huevos pintados de amarillo para los niños, pasando la primera luna llena de primavera. Ahí es el Día de los Muertos. En ese día, las mujeres van al cementerio, van a rezar y a distribuir pasteles de pan amarillo horneado y frutos secos para los pobres, para los niños y para los familiares. En el mundo budista y taoísta, que son 1.000 millones de personas aproximadamente, en un festival que dura 20 días. Y esos 20 días, cada año, parten del día 5 de abril, 10 días antes y 10 días después. Allí las familias van a los panteones, limpian las tumbas de sus muertos, tienen costumbres muy extrañas para nosotros, queman dinero como símbolo de prosperidad y sirven comida fría. En todo ese día no se enciende fuego. Ellos son los budistas y taoístas. En el mundo hindú, que son 1.100.000 aproximadamente, entre sus ritos religiosos invocan a los espíritus, pero también espantan al mismo tiempo a los demonios, porque con la invocación de espíritus, pues tienen temor de que también vengan los malos espíritus. Y otros 1.000 millones de personas en África, Oceanía, Asia y comunidades nativas de acá de América, se celebra el Día de los Muertos en formas muy diferentes y particulares. En el mundo cristiano son 2.200 millones aproximadamente de personas, pues se tiene o tenemos tradiciones muy diversas, muy variadas. Las iglesias nuevas, que son las evangélicas no históricas y pentecostales, pues esas que son aquellas que creen que Jesús no está en el pan y el vino, no lo celebran el Día de los Muertos, porque lo consideran idolatría. En cambio, las iglesias evangélicas históricas, son las protestantes como los luteranos y anglicanos, ellos tienen celebraciones para los muertos muy sobrias y todo es, desde luego, en sufragio de las almas de esos muertos. En la Iglesia Católica,
que esa es la única iglesia que está extendida por toda la tierra realmente. Se celebra de diferente forma, porque los católicos de Oriente o de Medio Oriente lo celebran ese día muy diferente a los de África, a los de España, a los de Filipinas o acá, a los de las Américas. El Día de los Muertos en México. Vamos a platicar de eso que es nuestro tema central, digamos. El Día de los Muertos en México, pues más que una sola celebración, es una colección de tradiciones culturales que dependen de las regiones y de la idiosincrasia de cada población de esas regiones. Es un elemento cultural que está en constante transformación en cada rincón de nuestra patria, porque hay tradiciones diversas. En el sur y en el centro, pues se mexicaniza ese día, pero en el norte se sincretiza con costumbres extranjeras, las norteamericanas, como es el Halloween, que nosotros no tenemos nada que ver con ello, pero más adelante vamos a platicarles un poquito más. La diferencia es que en el centro de la República, los muertos van al altar de los muertos, que se arma, ¿verdad? Cada día 2, un día como hoy, ¿verdad? Pero en el norte, las familias son las que van al panteón. Entonces, acá en los pueblos del norte, vemos que hay una gran movilización de la población para ir un día como hoy a los panteones. En todas nuestras ciudades y pueblos están los panteones llenos de gente, ¿verdad? En tiempos coloniales, hasta el 19, digamos, el siglo XIX, esto tenía una connotación religiosa y evangelizadora. El 2 de noviembre también se recuerdan las ánimas del purgatorio. Es algo que pues se ha perdido un poco, pero eso es lo que dice la tradición. Y debe rezarse un Padre Nuestro por los difuntos propios, porque ellos pueden estar, digamos, en el purgatorio, y otro Padre Nuestro por las ánimas que están sinceramente o directamente y que estamos convencidos que están en el purgatorio, porque por ellas nadie reza, y eso ayuda a que nuestros muertos se vayan al cielo en forma más rápida. Pero bueno, eso fue originalmente hasta el 19, decíamos. Sin embargo, pues llegaron a México las Catrinas de Posadas y eso democratizó el Día de los Muertos para satirizar un poco el destino común que tenemos todos, ricos y pobres. Esto viene así porque desde finales del siglo XIX aparecieron pues una crítica social, que eran las llamadas calaveras garbanceras, ilustradas por un gran caricaturista hidrocálido, José Guadalupe Posadas, en referencia a la gente que era indígena o mestiza y que pretendía vivir como europeos, desechando sus costumbres originales. Y esas personas eran representadas como calaveras ricamente ataviadas, ¿verdad? Pero en 1947, ya en el siglo XX, Diego Rivera, el gran muralista mexicano, orgullo de nuestro país, bautizó con el término de la Catrina a una de estas calaveras. Una calavera muy bien vestida, muy elegante, en el mural famosísimo El sueño de una tarde dominical en la Alameda Central, que durante el temblor estuvo a punto de desaparecer, ¿verdad? El temblor del 85. En ese mural aparece el finado artista José Guadalupe Posadas del lado derecho y a la izquierda está una versión infantil de Diego Rivera y de Frida Kahlo. Y desde luego, pues ahí está la Catrina, ¿verdad? Robando cámara, digamos, ¿no? Ahora ya es una festividad. Lo tenemos como una festividad el Día de los Muertos. Con concursos de disfraces. Se acostumbra a pedir, algunos niños ir a pedir dulces a las puertas de las casas, que eso es parte del Halloween que ahorita vamos a explicar. Son pues diferentes formas, pero en el fondo todo es un ritual para recordar la fragilidad de la vida y desde luego a nuestros muertos. Desde 1879 se agregó al ritual del Día de Muertos las calaveras literarias.
que son unos versos satíricos que permiten burlarse de la vida de políticos, artistas, deportistas y algunos amigos nuestros, recordando sus defectos, para justificar por qué la flaca, digamos, la muerte siriaca y seca, como se dice de repente en las corridas de lotería, se los ha de llevar a ultratumba. Las calaveras literarias también son expresiones, decíamos, de opinión política, porque se caricaturiza entre catrines y catrinas, pues reafirmando los defectos de quienes gobiernan. Eso es ya toda una tradición. El Día de los Muertos permite que la cultura mexicana trascienda las fronteras para mostrar lo que es México en el mundo. Recordaremos una película, creo que es James Bond, en donde hay una persecución en la trama en medio de un desfile del Día de los Muertos, y eso llamó también mucho la atención en el mundo. Y este año, como nunca, hemos tenido, los mexicanos, una gran promoción por el Día de los Muertos. Desde luego, como todo en el mundo y aquí en México, pues también hay no solamente la cultura nuestra, sino también hay una especie de anticultura, porque los seguidores de una secta que no está registrada en la Secretaría de Gobernación, que es la secta de la Santa Muerte, pues su principal festividad son los días 1 y 2 de noviembre. Pero en contraparte, tenemos que en Nueva York, en París y en otras muchas partes, hay verdaderos monumentos que tienen que ver con el Día de los Muertos de México. El presidente Biden, presidente norteamericano Biden, por cierto, el otro también, John Kennedy, que era católico, son los únicos dos en la historia de Estados Unidos católicos que ha tenido. Entonces, hoy, por primera vez en toda la historia, en la Casa Blanca hay un altar de muertos y está acompañado por la Virgen de Guadalupe. Eso realmente, pues, es muy interesante. Bien, vamos al origen. Ya lo decía Lupita, el asunto, el origen del Día de Muertos en México, pues es en Mesoamérica, porque el Día de Muertos tiene muy fuertes raíces en la cultura náhuatl. Esa es la cultura que dominaba Mesoamérica a la llegada de los castellanos. Los mesoamericanos creían que, de acuerdo a la forma de morir, había 4 destinos. Otra vez el número 4. Ya ven que hemos dicho ya lo hemos mencionado 3 veces. Esta es la tercera. 4 destinos. Primero, el Tonatiuhcan, que es la casa del sol, y ahí llegaban las almas de los guerreros muertos en batalla, pero también de los sacrificados y de las mujeres embarazadas muertas. Después, el Tlalocan, que era el paraíso al que llegaban los que morían por el agua, por exceso o por falta, pero que el tema era de agua. Yo he pensado que era más bien por exceso, porque había mucha agua en Mesoamérica. Pero bueno, así está en los códices, esa es la traducción. El otro destino era el árbol lactante o chichihuaco. Ese era para los bebés muertos y eran amamantados por un árbol enorme, un árbol nodriza, y los estaban amamantando hasta que volvían a nacer. Y por último, el último lugar era el Mictlán. Ahí era el reino de los muertos. Y todos los que no eran soldados, ni que eran bebés, ni que eran madres embarazadas, ni habían muerto por agua, llegaban ahí. Pero para llegar al Mictlán, pues ellos eran orientados, auxiliados por un perro pequeño, físicamente pequeño, ¿verdad? Ese perro era el Xoloitzcuintle, cuyo nombre es el origen de la palabra del español mexicano, ¿verdad? Escuincle, que es pues un niño pequeño, ¿verdad? De ahí viene. En el Mictlán, o reino de los muertos, las almas de los malos, digamos, de la gente mala que moría, eran atormentadas por el hombre búho, que era Tlacatecolotl, que es origen de la palabra tecolote. Muy bien, vamos a continuar con la colonia, porque cuando llegaron los castellanos, pues que era gente inteligente y tenían la instrucción de evangelizar a todos
a todas las tribus, a todos los aborígenes. Ellos pensaron cómo hacerlo y la mejor forma se les ocurrió empatar o sincretizar ambas culturas para que los indígenas aceptaran con mayor facilidad pues la fe católica. Entonces se igualó la casa del sol y los buenos del reino de los muertos con el cielo católico. A los bebés del árbol lactante con el limbo. A los no tan malos, bueno, pues ellos al purgatorio. Y a los malos de plano al infierno. Nomás que en lugar de ser atormentados ahí por el hombre búho, pues los castigaría Satanás, el diablo, como le quisieran llamar, ¿verdad? Así que ellos hicieron esos empates para que aceptaran los indígenas la nueva fe, que era la fe católica. Y en lugar de ofrendar a los muertos el día o la temporada del fin de las cosechas, pues mejor se estandarizaron los días 1 y 2 de noviembre para conmemorar el día primero, el día 1, a todos los santos. Esto es decir que a los hombres y mujeres buenos y a los niños que murieron siendo inocentes, que son equiparables, digamos, a los santos. Y el día 2 de noviembre, el día de los fieles difuntos. Estos son los que han muerto dentro de la fe de Jesucristo y utilizado también para pedir por las almas de los muertos en las pandemias de la salud, que en aquel tiempo, en el siglo XVI, pues era la peste negra. Si fuera en este tiempo, bueno, pues sería el COVID, ¿verdad? Pero bueno, ese día se utilizaba para orar precisamente, para pedir por los muertos de la pandemia. Además, durante esta fecha, del día 2, se exhibían las reliquias de los mártires católicos para ser venerados por el pueblo. Aunque las festividades de los muertos quedaron fijas para el día 1 y 2 de noviembre, algunos lugares, algunas regiones de Oaxaca y de Puebla, pues se extendieron y duran varios días. Los castellanos, que en ese momento dominaban el país, permitieron a los indígenas conservar sus altares de muertos en forma piramidal. Las construcciones, ustedes saben muy bien que de nuestros ancestros originarios de México, pues eran pirámides, ¿verdad? Entonces, permitieron que los altares de muertos fueran piramidales, pero les agregaron algunos elementos católicos, como la cruz y las imágenes de los santos. Los castellanos también agregaron el pan de muerto, una añeja costumbre española de comer bizcochos, los panecillos esos dulces, ¿verdad? Y golosinas en forma de huesos. Después, bueno, pues aparecerían las calaveritas de azúcar. En la colonia y a principios de la vida independiente, los muertos eran enterrados en los atrios y en los jardines anexos a los templos, por lo que los fieles acudían ese día, ¿verdad? Día como hoy, a visitar los templos, a visitar las tumbas y a escuchar misa, asistir a misa, ¿verdad? En las afueras de los templos se vendía bebida y comida, ¿verdad? Entonces, así eran las festividades del día 1 y 2 de noviembre, hasta que en 1857, como la historia de México lo consigna, pues una vez terminada la Guerra de Reforma, el presidente Juárez se alza con la victoria y se implantan o quedan firmes las leyes de reforma, en donde se prohíbe que en los templos haya entierros. Entonces, se tienen que crear camposantos fuera del pueblo, en las afueras de las ciudades, ¿verdad? Y empieza la tradición de la visita a los panteones en el año de 1857. Esto trajo dos actividades diferentes, ¿verdad? Ir a la misa y también ir al panteón. Entonces ya eran dos partes a la que tenía que ir la gente. Esto, desde luego, incluía pues arreglar la tumba con alimentos, los alimentos preferidos de cada uno de los muertos. La festividad completa
era preparar el altar, limpiar la tumba, ir, como dijimos, a misa, después visitar la tumba ya en el panteón, cuando ya estaba arreglada, y luego cenar en familia. En espera de que el difunto viniera al altar, cenaban ahí en el panteón a disfrutar de sus alimentos predilectos. Pasa el tiempo, llega el siglo XX y todas estas costumbres pues tuvieron impactos y se fueron modificando, ¿verdad? En cada una de las diversas partes de la República. Los que vivimos en el norte sabemos que los altares acá prácticamente no existían. Nada más con familias que tuvieran un fuerte arraigo en el centro o en el sur de la República, las instalaban en sus casas, pero a partir de los años 70 hubo un movimiento para darles una mayor difusión, pero seguía visitándose al panteón y seguimos todavía visitando al panteón a nuestros muertos. Pero también en ese año, en los años 70, en esa década, llegó al norte de México lo que decíamos, la fiesta de Halloween. Es la víspera del Día de Todos los Santos, ¿verdad? El 31 de octubre, y los niños pues se disfrazan de espantos, de superhéroes y otros personajes, y salen a la casa de los vecinos a pedir golosinas. Los jóvenes se disfrazan de zombies, y bueno, pues zombies y calabazas y brujas, y todo eso abunda, que nada tiene que ver con nuestro Día de Muertos. Pero acá en el norte ya permeó. Eso ya llegó para quedarse. El Halloween es una costumbre sajona, 100%, ajena a nuestra cultura, pero está dividida la opinión. Algunos están incluso a favor y otros pues están en contra, y a la mayoría, como siempre, le es indiferente. Pero lo cierto es que ya está aquí desde los años 70 y no creo que se vaya a ir. En la actualidad, las festividades del Día de Muertos, las más comunes son el 31 de octubre, pues para los muertos en accidente en Puebla y en Oaxaca. Aunque al mismo tiempo en el norte haya Halloween, allá en Oaxaca y en Puebla se está orando por los muertos en accidentes. El día 1 de noviembre, pues es el Día de Todos los Santos, es algo más solemne y tiene un halo triste, digamos, porque por la muerte de los niños pequeños. Y finalmente, el día 2 es mitad añoranza y mitad alegría, que termina siendo fiesta. Para nosotros es un día festivo, porque recordamos a los seres queridos. Igualmente, los altares de muertos, decíamos que llegaron para quedarse en ciudades como Monterrey. Bueno, pues yo hablo de mi tierra, ¿verdad? Pero bueno, pero no nada más en las casas, en las empresas, en las tiendas, en las escuelas, en las iglesias, en las dependencias gubernamentales, en asociaciones, se instalan altares hermosos, algunos monumentales. En los hogares, bueno, pues según las posibilidades de la familia, es el tamaño del altar, ¿verdad? Que va desde una mesita individual para el difunto con una cruz, una veladora y sus alimentos preferidos, hasta otras de 9 niveles, como la que vimos hace rato, muy bien adornada y con flores y alimentos. Con muchísimas variaciones a nivel nacional y fuera de México, el altar de muertos incluye los siguientes elementos. Es importante que recordemos esto. Quien quiera armar para el próximo año, porque ahorita ya no hay tiempo, un buen altar de muertos, siempre deberá de tener la flor de cempasúchil. Se cree, ¿por qué? ¿Por qué cempasúchil? Bueno, tiene un olor muy fuerte. Es un tono color naranja muy intenso, y eso atrae a los difuntos hasta sus hogares. Su nombre en náhuatl quiere decir flor de 20 pétalos. También debe de tener un saumerio con copal e inciensos
ardientes. Estas resinas puestas al rojo vivo emanan pues agradables fragancias que purifican los espacios a los que llegarán los difuntos. Velas, veladoras y cirios, porque el ritual cristiano indica que la luz brinda esperanza para las almas. También la ayuda a llegar a las casas de sus familiares. Debe de tener agua, un vaso con agua fresca, para que pueda saciar la sed de los difuntos después de la larga travesía para llegar al hogar. Debe de haber un poco de sal, porque un poco de este elemento ayuda al espíritu a no corromperse durante el camino. Siempre debe de haber algo gráfico, fotografías de preferencia, en donde se recuerde al ser o a los seres queridos a quienes se les está dedicando esta ofrenda. Aunque algunas comunidades, en vez de fotografías, se coloca un espejo. Así es nuestro país de disímbolo. Alimentos. Se colocan los platillos favoritos, ¿no? de los seres queridos, que van desde los más sencillos hasta los bien elaborados. También se colocan frutas y desde luego el pan de muerto. Se adorna con papel picado. Este ornamento, que es 100% mexicano, le da colorido al altar de muerto, aunque en ciertas comunidades indígenas lo sustituyen por manteles bordados, también muy coloridos. Incluso donde hay selva, pues con follaje muy verde. Calaveritas de azúcar y otros postres es una ofrenda que puede lucir pues, muy bonita si coloca las calaveras de azúcar o de chocolate con otros postres como la calabaza en tacha acá en el norte, ¿verdad? Algunas, eso es para quienes desean montar un altar como debe de ser. Pero hay algunas celebraciones del Día de los Muertos que son muy particulares en toda la República. Vamos a dar una vista muy rápida en algunas que son las más sobresalientes, digamos, ¿verdad? Por ejemplo, en el Panteón de Mixquic, es un pueblo chinampero que está en México, al sur de la Ciudad de México. Desde la noche del 1 de noviembre hay pequeños altares flotantes. Hay unas fotos que ustedes han visto, que hemos disfrutado mucho, fabulosas de esos altares, ¿verdad? En Puebla, en Huaquechula, Puebla, hay un altar, se coloca un altar de color blanco, con figuras de ángeles de diversos niveles que van de 3 hasta 5 niveles. En la Huasteca veracruzana y en la Huasteca de Hidalgo, la hidalguense, se elabora un altar con un arco de carrizo adornado con flores de cempasúchil, con follaje, con frutas y con pan colgados en una cuerda. Los pueblos mayas en la península de Yucatán usan una mesa con manteles bordados y hojas de plátano en donde colocan la comida favorita de los difuntos como el mukbipollo o tamal gigante de pollo. En estas celebraciones se acostumbra a poner ahí en Yucatán, los pueblos mayas, un altar en la entrada con un poco de comida tradicional y agua para lo que se llama el ánima sola. Es decir, las ánimas que no tienen un lugar a donde ir o que ya no existe descendencia suya que los recuerde. Siempre se les deja algo a esas almas, ¿verdad? En Morelos, en Ocotepec, esto es pues más conmovedor, digamos, ¿verdad? Porque se pone una mesa simulando el cuerpo del difunto con su ropa y un cráneo de azúcar, cirios decorados, flores y sus alimentos favoritos. En el istmo de Tehuantepec se celebra el Jandu, que el Jandu en zapoteca quiere decir santo. Bueno, ahí se colocan altares con arcos hechos de tallo de plátano o caña, se le pone frutas, pan y flores. En Michoacán, sobre todo en Janitzio, ahí se elaboran arcos de flores de cempasúchil
con dulces de azúcar, frutas, pan y las bebidas favoritas del difunto. Estas se llevan al panteón y se realiza la velación durante la noche del 1 de noviembre hasta amanecer el día 2. En Monterrey, acá en la tierra nuestra, cada vez más familias ponen altares de muertos. Esto está aprendido mucho, ¿verdad? Pero de todas formas no desplazan ni sustituyen a la visita al panteón y la comida familiar. Esto sirve para recordar siempre las anécdotas de los fallecidos. Se hacen, se recuerda todo lo que decía, lo que hacía, algunas cosas muy serias, otras cosas, pues, de bromas, etcétera, ¿verdad? Pero fíjense, al norte de la frontera, en Los Ángeles, California, hay desfiles de catrinas y carros alegóricos. Hay un mega altar en el Grand Park. Hay un gran mercado de artesanías, antojitos, muestras folclóricas en un espacio que se le denomina el Cementerio Hollywood Forever. Desde luego, esto incluye una misa y una visita al cementerio. Eso es en el lado norte, que era México. En el lado sur, que también era México, me voy a ir así muy, con ejemplos representativos, digamos, Honduras. Allá en Honduras, antes de las 6 de la tarde del día 1 de noviembre, se visita la tumba de los parientes de los muertos, ¿verdad? Van a misa y a las 6, decíamos, se apagan las luces de las ciudades y de los pueblos en todo Honduras. Las personas se disfrazan de ánimas y de espectros. Claro, ahora ya los niños pues se disfrazan de superhéroes y todo lo que está de moda ahora, ¿no? Pero salen a las calles las personas a bailar y a compartir dulces y tamales entre toda la población. Pero, más allá de esto, pequeñas partículas de México llegan a todas partes. En Madrid, por ejemplo, allá montan cada año, eso yo lo he visto, un mega altar y algunos mexicanos que viven por allá se pintan de catrines y de catrinas y es todo un espectáculo. Bueno, eso es al norte y al sur, pero hacia adentro, en el Estado de México, por ejemplo, hay una decoración de cráneo. En el Estado de México las fiestas comienzan el 31 de octubre. Las familias van al panteón, limpian, adornan las tumbas, le ponen flores nuevas, sobre todo la de los niños muertos, porque es el día 31. Y al día siguiente, pues en las de los adultos. Hay mucha música, hay mariachis y tríos para los difuntos y se les tocan sus melodías favoritas. Se les pide con anticipación a los músicos que preparen esas canciones que eran las predilectas de los muertos. En los municipios hay programas culturales para ese mismo día. En Toluca, por ejemplo, se organiza un desfile con figuras monumentales de catrinas, de adelitas y del dios Quetzalcóatl, así como mojigangas y cabezones que son fabricados en San Pablo Autópan. En el Museo de las Culturas Populares de Coyoacán, que está pues, en la Ciudad de México, los vecinos construyen desde un mes antes una calavera gigante en donde también hay unas fotografías espectaculares. En Tlaxcala, en los municipios de San Pablo del Monte, en San Isidro, en la comunidad de San Isidro, Buen Suceso, las celebraciones empiezan desde el 28 de octubre y terminan el día 2, un día como hoy. Y ahí se conmemora a las personas fallecidas, pero de una por una en los pueblos. Personalizado el asunto, muy sentido, son celebraciones en donde las familias se prenden con esas celebraciones. El 28 de octubre se recuerda a las personas que murieron en algún accidente y en el lugar donde fallecieron, si está ahí cerca, se coloca una cruz y se adorna con cempasúchil y se coloca una veladora. El 30 de octubre se recuerda a los bebés que murieron antes de ser bautizados. Los padres van a las tumbas de los bebés, dejan flores de nube blanca, cempasúchil, y en la casa se pone
pues una ofrenda con juguetes, pan, leche, dependiendo del niño, ¿verdad? Que haya sido el muerto. Al día siguiente, el 31 de octubre, se recuerda a los menores de 12 años y se les coloca lo que en la vida les gustaba, los juguetes, la comida, los dulces, etc. El día primero, que se celebra el Día de Todos los Santos, se recuerda a la gente que en general ha muerto de causas naturales o de enfermedades a partir de los 13 o 14 años en adelante. Y en las ofrendas se colocan los alimentos que ellos que eran sus preferidos en la vida, ¿no? El día 2, día como hoy, después de las 12 de la noche, se recogen las ofrendas y se levantan los altares, se reparten entre padrinos, padres, tíos, hermanos, amigos, ¿verdad? Y cada vez a los necesitados les dan las ofrendas que tienen, pues, pan de muerto, fruta, mole, atole, otros alimentos, ¿verdad? En Aguascalientes, allí se celebra cada año el Festival de las Calaveras. Está inspirado en la obra del aguascalentense o hidrocálido José Guadalupe Posada. Él fue, decíamos, el creador de la calavera garbancera, que luego Diego Rivera le puso la Catrina. Ese festival dura 10 días y tiene desfiles. Hay un evento que se llama Ilumínale los pies al Cerro del Muerto. Hay pabellones gastronómicos, artesanales, infantiles, altares, conciertos, rituales, hay disfraces. Ahí no puede faltar en Aguascalientes corridas de toros, obras teatrales y, en fin, expresiones artísticas y culturales como se acostumbran en Aguascalientes. En Oaxaca, bueno, pues Oaxaca, como decimos, es un continente, ¿verdad? Tiene más de 500 municipios y cada municipio tiene sus propias tradiciones. Se puede hacer un libro con el Día de los Muertos en Oaxaca y una enciclopedia en todo México, pero bueno, solo basta, vamos a tomar un par de ejemplos, ¿verdad? En Acaquizapán se conmemora este día con la ofrenda de los angelitos. Se depositan hojas de zapote, manzanas, mandarinas, pan de estrella y pan de conejo. Y se considera que las hojas de zapotes son las servilletas de los muertos. En San Juan Achiutla, en Oaxaca, se acostumbra en la vigilia del Día de Muertos poner a los niños difuntos, ahí en sus tumbas, frijoles y arroz. Para el día 2 de noviembre, ya es el de los adultos, el día de los santos difuntos, poner mole, aguardiente, cigarros, cerveza, frutas y pan para los mayores, ¿no? Que se celebra el día 2 de noviembre. Y a partir de las 6 de la tarde se presenta todo el pueblo para la velación junto a los sepulcros, prendiendo veladoras sobre los mismos. Dice, qué interesante. Todo el pueblo va junto a los sepulcros y prenden veladoras sobre ellos, sobre los sepulcros. Y se quedan velando durante la noche. Se suspende a las 10, 11 de la noche, pero regresan a las 4 de la mañana para mantener encendidas las velas y las veladoras. En Chiapas también hay una variada gama de tradiciones, nada más en el puro estado de Chiapas. En el pueblo Tzotzil, por ejemplo, una de las tradiciones más importantes es el día 1 de noviembre, que los familiares llaman a los difuntos y los invitan a disfrutar de la celebración. Y por último los despiden, deseándoles un buen regreso al lugar a donde pertenecen. Es el llamado Catinbac, es el lugar de los huesos ardientes. En esas mismas fechas, en San Juan Chamula, está cerca de San Cristóbal de las Casas, hay una pequeña ofrenda de alimentos que corresponden en orden y número a los difuntos que se esperen. Luego, ¿por qué? ¿Por qué que se esperen los difuntos que se esperen? Porque hay gente que desaparece por la selva. Entonces, se espera a esos difuntos que regresen.
No todos están enterrados en el panteón. Pero bueno, hay esos alimentos, se les pone para que ellos pues vengan y puedan probarlos. Luego en la iglesia de San Juan despiertan a sus familiares con el repique de las campanas. Y es un ritual pues muy interesante porque hay gente que a propósito se va a dormir para despertar con las campanas. Y ya una vez que termina este festín, ¿verdad? Es muy importante para ellos ayudar a que regresen las almas. Y para ello se dan 3 vueltas al panteón, al cementerio, y se les invita a devolverse al lugar de las almas. Y les dice todo el pueblo, ya pasó tu fiesta, ya pasó tu celebración, ya te traje a tu casa. Y ahí termina. Y ya todo el mundo se retira. Pero pues son costumbres muy interesantes que siguen, ¿verdad? Hay algo muy fuerte entre lo que estuve investigando para esta plática. Hay un tema muy fuerte y es de Campeche. No sé si haya gente de Campeche, no me va a dejar mentir, porque esto es impresionante. En Pomuch, que es un pueblo que está en la selva maya de la península de Yucatán, para demostrarles cariño a sus muertos, la tradición es que limpien sus huesos de los muertos. Y les dicen, salgan, ánimas de pena. Y cantan las mujeres algunos cánticos, no necesariamente en español, pero pues muy bien entonadas, y es impactante esto. Yo vi un documental, no me ha tocado estar, pero vi un documental de Lina en donde me quedé de 4 cuando vi esto, ¿verdad? Y aquí hay muchas preguntas, claro, yo sé que son usos y costumbres, pero la primera pregunta que me salta a mí, oye, ¿y al cuánto tiempo de enterrado van a sacar ese cuerpo? ¿Quién autoriza que haya ese movimiento de exhumación? Bueno, pues son usos y costumbres, no lo explican, simple y sencillamente se dan, ¿verdad? Las mujeres entonan, decía, un canto frente a unas cajas de madera abiertas, y en esas cajas están cráneos, huesos y cabello colocados sobre un paño blanco con el nombre del difunto en el paño blanco. Ahí ustedes podrán ver, nada más que no se alcanza a ver el nombre del difunto, ¿verdad? Y otros dibujos coloridos que sí se alcanzan a ver en esta imagen, ¿verdad? Esto es para mí lo más impactante de lo que vi en esta investigación. En Michoacán hay algo muy bonito, en Janitzio. En Janitzio, ahí se erige un altar sobre la tumba y las mujeres se sientan llorosas, ¿verdad?, a contemplar las llamas de los cirios y hacer oraciones por los muertos. Pero fíjense, le dan un tratamiento ahí en Janitzio como si fuera el día del amor, el día 14 de febrero. Hagan de cuenta, ¿verdad? La Noche de Muertos, que es entre el día 1 y el día 2 de noviembre, esto se basa en la historia de la hija del rey de Mincia, hija del rey Tichincha, y de Iztahualpa, que era el príncipe heredero de Janitzio, que ellos no pudieron casarse, porque el conquistador Nuño de Guzmán, ya saben cómo se las gastaba ese tipo, bueno, no los dejó casarse. Y entonces, en la noche tañen las campanas y suben hasta el lugar más alto de la isla. Qué bonito, ¿verdad? Es una tradición muy bonito. Se entregan flores a los príncipes novios y se entonan cantos purépechas. Ya a las 12 de la noche del día 1 de noviembre, las mujeres y los niños localizan los lugares de reposo de sus seres queridos. Primero cumplen con los príncipes que no se casaron y luego se van con sus seres queridos, ponen las servilletas bordadas sobre las tumbas y ahí depositan los manjares y lo que era de agrado de los difuntos. Y además, ponen algunos altares flotantes para todos los muertos con sus velas prendidas, que también hay unas fotografías preciosas. Acá, en el norte de México, las costumbres de los indígenas
aridoamericanos, se hace los chichimecas, pues fueron erradicadas y minimizadas porque, bueno, se les consideró que eran salvajes, que eran incivilizados. Incluso la gran mayoría, por no decir que todos, desaparecieron. Ese es un pecado que se tiene en el norte de México, que como eran salvajes, pues hubo una guerra que hasta todavía a principios del siglo XX había un enfrentamiento entre los indígenas y las familias de descendientes de europeos. Bien, pues, el Día de Muertos se celebró desde el siglo XVI hasta los años 60 del siglo XX. Y las fiestas eran como las de España, pues las tradicionales, muy sobrias. Se reducían a que había misa el día 1 de noviembre. La misa, desde luego, era por los niños fallecidos y el día 2 para los difuntos mayores. Luego había que visitar el cementerio, costumbre que todavía tenemos, y después una cena o comida familiar. Era la diferencia que yo decía entre el norte y el sur de la República en este día. A partir de los años 80, empezó a popularizarse acá la fiesta de Halloween. Ya les platicaba que pues es de origen sajón. Y los niños pues se disfrazan de fantasmas y todo eso que viene realmente de Inglaterra. En Estados Unidos se fue al extremo y ya llegó acá al norte de México. Esos muchachos que hacen grandes fiestas disfrazados de zombie y salen retratados en los periódicos como algo maravilloso, como están a la moda. Pero bueno, así es esto. La verdad es que la fiesta del Día de los Muertos es una tradición mexicana que está catalogada por la UNESCO, que es la ONU para la educación, la ciencia y la cultura, como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, porque pues da identidad a varios pueblos de nuestro país. Debe de conservarse y debe de adaptarse a los nuevos tiempos, ¿de acuerdo? Porque bueno, pues todo va cambiando y en el mundo así es. Es una tradición dinámica. Ha cambiado, pues así como cambia la sociedad, como cambia México y como cambia el mundo. Acá en Monterrey, desde los años 70 y 80, se ha tratado de impulsar las costumbres nacionales con los altares de muertos, calaveras, catrines y desfiles. En los municipios de Monterrey, de San Pedro, casi todos los metropolitanos, en San Nicolás, en Escobedo, en Guadalupe, pues hay festivales, hubo el día de hoy, festivales muy bonitos con muchos motivos del Día de los Muertos. En este año, el alcalde de Monterrey, Luis Donaldo Colosio, trajo una muestra de 50 cráneos gigantes en una exposición llamada Orgullo Mexicano. Y esta exposición está en la Plaza Zaragoza, en el mero centro de la ciudad, 26 de esos 50, 26 cráneos. En el Museo Metropolitano, que ahí está enfrente, 4. En el Parque España, que está más retirado, allá por el Parque Fundidora, hay 10 cráneos. En el Parque Tucán, que está en Cumbres, al poniente, hay 5. Y en el Parque Alameda hay otros 5. Es que este día, el Día de los Muertos, es un enlace entre los vivos y los muertos. Una costumbre que nos empata con la humanidad porque nos hace sentir más humanos, ¿verdad? Nos une con nuestro linaje, nuestros ancestros, y endulza un poco la pérdida de aquellos que se han ido, que fue con lo que empezamos esta conversación. Hoy, en estos tiempos en donde la muerte cosecha de más, debemos reconocer a quienes aminoran la pandemia y a quienes dan la última muestra de afecto a los que están por partir con rumbo al camino de la luz y que no lo pueden ver sus familiares porque están contagiados. Estos son los y las enfermeras de México.
Muchas gracias. Ingeniero, muchísimas gracias. Excelente ponencia. Nos tuvo de ahí inspiradas todo el tiempo. De verdad, por aquí hay un mensaje muy bonito de una compañera nuestra, Nancy Moya de Chile. Hola Nancy, qué bueno que nos visitaste. Hola Salvador de Chile, que le dicen, muy interesante, excelente conferencia, soy de Chile. Desde acá del sur del mundo, me fascinó escucharle. Le envío un abrazo gigante, al igual que a mis queridas colegas por la organización y permitirnos el privilegio de escuchar esta maravilla. Y así como esa, hay múltiples expresiones de felicitaciones, de excelente ponencia. Gracias, ingeniero. De verdad, nos remontó a un recorrido de esta tradición mexicana y que vamos a escuchar qué preguntas tenemos. A ver. Sí. El Colegio de Biólogos le manda a felicitar por esta gran idea de preservar las tradiciones mexicanas. También Víctor Gómez también le felicita por su amplia disertación y por festejar el Día de Muertos, una exposición de calidad. Una pregunta muy sencilla, ingeniero, es ¿qué significa la sal? Y bueno, acá por nosotros, acá los regios o que somos de poblados de más para acá, decían, cuando pones la sal, cuando la retiras, la sal no tiene sabor. No sé si sea cierto o sea mentira, ¿verdad? Pero, pues bueno, ¿qué nos puede decir de la sal? Bueno, pues la sal es un elemento determinante para las culturas. No sé si haya gente de Tlaxcala, pero sabrán que la guerra de la sal fue la única que perdieron en contra de los aztecas. Cuando se hizo un cerco para que no llegara sal a Tlaxcala, llegó un momento en que se tuvieron prácticamente que rendir por la falta de la sal. La sal es un condimento indispensable para el gusto del ser humano. En este caso tiene un significado pues muy especial, espiritual, ¿verdad? Porque la sal ayuda al espíritu a no corromperse durante el camino. Ese es el significado. Se le pone sal para que el espíritu que va a venirme a visitar no se corrompa en el camino. Le mandan saludar, ingeniero Leopoldo, los cronistas de Michoacán, y le mandan decir que le enviaron una invitación para participar en el Coloquio Nacional de Cronistas de Morelia, Michoacán, en el 2022. Y bueno, aquí hay dos preguntas que se resumen en una. Dice, ¿cuándo se recogen las ofrendas? ¿Cómo se retiran las ofrendas? Si hay algún ritual en especial, si sabe por ahí. Sí, digo, más o menos. Cada población, cada cultura es diferente, tiene sus propios rasgos, sus propios usos y costumbres. Ya decía, ahorita mencioné dos en donde a las meras 12 de la noche se bajan, ya se desarman los altares, se reparte la comida que hay ahí, se le da a los pobres, etcétera. Y otras, ahí se queda y es con cargo a la autoridad municipal los que tienen que hacer la limpieza. Y eso ocasiona, porque pues se viene de repente mucho trabajo para los servicios primarios de esa población, ocasiona que haya alimentos en descomposición y que haya problemas muy serios en materia de salud. Y por lo tanto, pues sí hace falta que se reglamente, que desde mi punto de vista, mi opinión es que se debiera de decir tantas horas después de que ustedes trajeron esto, se lo tienen que llevar y si no, pues que haya alguna sanción. Porque sí hay gente que lo deja, oran ahí media hora o qué sé yo y se van a hacer sus cosas y dejan ahí lo que llevaron, ¿verdad? Y eso no, pues no es recomendable. Sí, preguntaban, aunque usted lo mencionó, pero tal vez no lo escuchó, aquí la señorita pregunta que por qué los escalones o por qué en el altar peldaños. poner, peldaño, así es. Sí. Bueno, yo decía que nuestras etnias tienen una costumbre ancestral de construir en pirámides. ¿Por qué? Bueno, la más antigua, que es la madre de todas las culturas, que es la Olmeca, ellos tenían la costumbre de construir, pues como allá en esas regiones hay muchísima agua, pues de plano se iban a lugares donde sabían que iba a haber agua y hacían
una construcción arriba de otra y otra y otra hasta que terminaron, de ahí se inventaron las pirámides, ¿verdad? Porque la de abajo tenía que ser más grande y luego la otra y así. Venía otra avenida del río, pues ponle más, entonces ponle más grande, más alto, para que el agua no te alcance. Quienes eran los jefes de la tribu, los jefes de ese grupo, eran los que tenían la pirámide más alta. Si era una pirámide de 4 o 5 metros y allá vivía arriba el señor, pues era el mero jefe, ¿verdad? Entonces, así se vino quedando, y cuando llegan los españoles o los castellanos más bien, los castellanos les dan permiso de que eso lo trasladen, nada más que con una condición de que me le pongas una cruz arriba y que le pongas un cirio, ¿verdad? Entonces se empezaron a mezclar, hay por ahí pues un complemento, una negociación, ¿verdad? Se asimila una cultura con la otra, y así es como se fueron creando los escalones, y se les da, desde el punto de vista espiritual, la importancia a cada altura. Entonces, entre más se va subiendo, más se va llegando a lo que realmente aspira o aspiraba el muerto. Tengo chance de leer la calaverita que nos envía Edgar del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Sí, claro. Sí, ok. Una calavera literaria, nos la mencionó aquí el ingeniero. Ingeniero Leopoldo, normalmente en quirófano, cuando a alguien nos tienen que recordar algo que estamos omitiendo, nos dicen que debemos cocas como agradecimiento por esa omisión, ¿no? Entonces, de eso algo trata. Dice, estaban las enfermeras del quirófano en plena cirugía trabajando, cuando se apareció la Catrina y les dijo, mejor ni se rían, porque hoy no es su día. Las enfermeras le dijeron, no estés molestando, porque apenas vamos empezando. Mejor ponte a circular un rato y mucho cuidado con andar contaminando. O nos ayudas o te vas a quedar esperando. La Catrina circulando contestó, a alguien me llevo el día de hoy, porque en el quirófano nada perdida estoy. Las enfermeras aceptaron sin pensarlo, porque sabían que el reto iban a ganarlo. A media cirugía, la Catrina contaminó. Con mucha pena la sala abandonó. A las enfermeras miró y les dijo, por mucho tiempo de ustedes me alejo. Y como muestra de admiración, para todas, de Coca-Cola hizo una aportación. Es de Edgar, un enfermero quirúrgico del Instituto Nacional. Felicidades, Edgar. Muy bien.